La voz de don Luis Barroso Barón aún resuena en el aire. Es la voz de un ganadero mexicano que conquistó una gran hazaña, lidiar una corrida completa en la Plaza de las Ventas de Madrid y que a uno de sus toros, de nombre amistoso, lo hayan premiado con una aclamada vuelta al ruedo. Hoy se cumplen 50 años de un acontecimiento inolvidable que tuvo una enorme trascendencia para la fiesta de México, porque la divisa de San Miguel de Mimiahuapan representaba el trabajo de 2 generaciones de ganaderos, aquellos que con su esfuerzo, dedicación y sacrificio habían conseguido dar una identidad al toro mexicano, ese tipo de toro único que triunfó con rotundidad en la Catedral del Toreo. Tuvieron la idea de llevar en ese momento parte de la fiesta de México a España, ¿no? La idea salió de mi padre, seguramente, pero se conjuntaron esa serie de factores donde había una ganadería que estaba en un momento muy importante y figuras pidiendo esa ganadería, ¿no? Desde comienzos de 1970 se había fraguado la idea de lidiar una corrida de Mimiahuapan en la famosa Feria de San Isidro, con la intención de que Manolo Martínez confirmara su alternativa con una ganadería a la que estaba tan íntimamente vinculado, ya que tanto su alternativa de Monterrey como su confirmación en la Plaza México habían sido con toros de este hierro. El hecho de que México no tuviera en esa época relaciones diplomáticas con España era un obstáculo para el que fue necesario organizar una estrategia que implicó muchas horas de trabajo. Bien, todos consideramos que era oportuno, si esa ganadería en esa época estaba invirtiendo también muy bien, mandar una corrida a España, porque siempre hay la idea, o había la idea, de que los toros mexicanos pues no investían, de que eran faltos de casta, de raza, que eran burros con cuernos, etcétera, ¿no? Al menos, pues, eso se pensaba en algunas personas, ¿no? Entonces, como esta ganadería, pues, consideramos que estaba en su punto, consideramos en ese momento hacer efectivo, pues, ese sueño, esa idea, hacerlo realidad. Sí, yo recuerdo que fue muy complicado desde el hecho de todos los trámites de salir de México y poder entrar en España, porque no fue una cosa nada fácil. Tuvo que intervenir la gran amistad que tenía mi tío con Antonio Ariza y con Álvaro Domecq. En ese momento pues fue muy importante que ellos intervinieran, porque hasta donde yo recuerdo tuvo que ser casi hasta el presidente de la República, que si no mal recuerdo era Díaz Ordaz, y en aquella época no me acuerdo si todavía estaba Franco, ya no, pero tuvieron que venir las grandes autoridades de los 2 países para poder llevar esa corrida, porque era una cosa sumamente difícil, ¿no? Sí fue una cosa muy complicada, pero al final y después de mucho trabajo se logró, y se logró con un éxito, ¿no? Bueno, además de ser un hecho histórico, fue una hazaña, como lo hemos nombrado, ¿no? Porque se tuvieron que conjuntar una serie de factores muy difíciles de conseguir, y aquí realmente la habilidad y la visión que tuvo mi papá para conjuntar todos esos factores y para tener todas las relaciones y contar con un equipo muy importante de gente que fue esencial en realizar este proyecto, que aquí en México fueron Antonio Ariza y Pedro Domecq, de la casa Pedro Domecq México. Allá en España, desde luego, Álvaro Domecq, que tuvo los toros un año en su ganadería, en Los Alburejos. Diego Bolger, que fue una parte esencial también, que gracias a él se pudo realizar el viaje, le salvó la vida a los toros y pudieron llegar los toros a su destino final con un año de recuperación. Juan de Dios Álvarez también, que era el apoderado de la ganadería de Mimiahuapan, y que tenía muy buenas relaciones con el gobierno español, y que fueron los que finalmente dieron los permisos. Entonces toda esa conjunción, vamos a llamar, de ese equipo de gente fue lo que hizo posible, con la dirección de mi papá obviamente, realizar este proyecto. Al final del camino, ahí estaba ya el nombre de San Miguel de Mimiahuapan colgado del cartel de San Isidro del 70, y don Luis eligió lo mejor que tenía de su camada en los potreros de Zaca para embarcarlo rumbo a una azarosa aventura. Y tuve la suerte de, inclusive con don Emilio, que era el encargado, el administrador de Mimiahuapan, de ir con él a caballo y mover los toros, ya que los había escogido mi tío, de un potrero para otro potrero. Recuerdo bien todo eso cuando hicimos la separación, cuando los escogió mi tío para prepararlos, ¿no? Para poderlos mandar a España.
A aquella intrincada labor burocrática se iba a sumar otra más, que también iba a resultar sumamente compleja de resolver y que terminó por modificar el curso de la historia del encierro de Mimiahuapan, del que se hizo cargo el matador norteamericano Diego Obolger, que acompañó a los toros en aquella larga travesía marítima. Cuando llegamos a Veracruz con los toros, en vez de ser 8 a 15 días, va a ser 21 o 22 días. Entonces, bueno, que íbamos a unos países de Sudamérica a dejar unas cosas. Fuimos a Colombia, a 2 puertos, y fuimos a Venezuela. Salimos de ahí y fuimos hacia el norte de España. Los pobres toros estuvieron dentro de los cajones, que eran unos cajones que había conseguido Don Luis, muy grandes, muy altos y muy fuertes. O sea, ellos pasaron 35 días dentro de los cajones. Uno de ellos se me enfermó y entonces resultó que el toro tenía como una especie de pulmonía. Con eso ya tuve yo la cosa para inyectar y todo. Salieron del barco y ya cuando los desembarcaron en la finca de Álvaro Domecq, ahí fueron todos directamente al agua, como si los habían avisado. Entonces estaban muy cansados, comieron muy bien, una semana más o menos comieron muy bien, y ya después de segunda semana, la tercera semana, ya se notó que no estaban en condiciones. Por ese motivo, don Livinio Stuick, el empresario de las ventas, conjuntamente con don Luis, tomó la decisión de que la corrida permaneciera todo un año en los Alburejos, para lidiarse hasta la feria de San Isidro del 71. Y ahí estuvieron los toros bajo el esmerado cuidado de don Álvaro Domecq y Díez, ganadero de Torre Estrella. Hubo muchos toros con mucha raza y la gente se comentó mucho. Era una cosa que cuando llegó a la plaza todo el mundo con ilusión de verla, pero en el campo vinieron mucha gente de Sevilla y ganadero y tuvo ambiente la corrida, lo que se llama ambiente. Manolo Martínez decidió que no iba a torear en España en la temporada de 1971. Sin embargo, cuando se dieron a conocer los carteles de San Isidro, la afición mexicana recibió con mucho agrado la noticia de que sería Antonio Lomelín uno de los toreros encargados de lidiar los toros. Me cuentan de una anécdota que tuvo lugar ese día, el mismo día, el 22 de mayo del 71, en el patio de cuadrillas, que estaba cayendo lluvia fuerte y los compañeros, los alternantes, quisieron parar la corrida. Y mi papá dijo, si no quieren torearla, yo la mato solo. Y dio ese paso adelante y, como cuentan, sus alternantes tuvieron que seguirlo, ¿no? Eso yo creo que habla de su personalidad, de su ambición, de el ambiente que él estaba formando, ¿no? Cuando Amistoso saltó a la arena en cuarto lugar, los distintos criterios se unificaron. El toro de Mimiahuapan fue bravo en varas, derribó al picador en el primer encuentro y tomó otros 3 puyazos. Después, Victoriano Valencia le hizo una faena muy torera, que lamentablemente no tuvo el colofón de la espada. El público, volcado con la calidad del toro, exigió que se le diera una merecida vuelta al ruedo, una de las pocas que hasta entonces se habían concedido en las ventas. Basta con hacer un breve repaso por los titulares de las crónicas de los diarios para observar la dimensión del triunfo conseguido por Mimiahuapan aquella tarde en Madrid, ya que no solo los periodistas mexicanos que acudieron a las ventas se volcaron con la corrida, sino también los cronistas españoles en sus respectivos medios. De hecho, la cabeza del primer toro de la tarde, llamado Hermano, fue enviada al Museo de la Plaza de Madrid. Por otra parte, el toro que se quedó en los Alburejos se convirtió en semental de Torre Estrella, siendo así el primer reproductor mexicano que padrió en una ganadería española y con buenos resultados. Al día siguiente de la corrida, yo recuerdo de un periodista muy famoso y muy conocedor que se llamaba Navalón,
creo que era de Salamanca, que durante todo ese periodo que estuvieron los toros en los alburejos, pues no fue a hablar bien de la corrida, sinceramente, ¿no? Sin embargo, al día siguiente fue el que hizo la crónica más bonita de todos y donde demostró que él también entendió que el toro mexicano valía, que tenía su personalidad, que además de ser bravos los toros, pues tenían calidad y humillando y un recorrido extraordinario, y yo creo que eso les impactó mucho, ¿no? Y de ahí se abrió pues una nueva etapa, ¿no? de la ganadería, ¿no? Siendo un niño de apenas 13 años, Luis Barroso Díaz Torre, el primogénito de la familia, no alcanzaba a comprender la maravillosa significación de un hecho que al cabo de los años iba a interiorizar como una extraordinaria enseñanza de vida. Al poco tiempo de la corrida de Mimiahuapan en Madrid, mi padre tuvo que desprenderse de la ganadería por los problemas que tenía agrarios. Yo, un niño, no lo entendía. Fui a lo mejor preguntando y a lo mejor tal vez en un poco de tono de reclamo le decía: padre, ¿por qué vendes la ganadería si está ahorita en un momento muy importante? Y su respuesta fue muy sencilla: mira, al paso del tiempo entenderás por qué lo hizo y te lo explicaré con más calma. Lo único que te puedo decir en este momento es que la ganadería se la estoy vendiendo a don Alberto Balleres, quien, además de ser un gran amigo, es la única persona que puede mantener la ganadería en el lugar que está ocupando actualmente, que es un lugar preponderante. Y al paso de los tiempos, a 50 años de distancia, que ya la ganadería tiene más tiempo con la familia Balleres que con nosotros, es clarísimo que tuvo razón mi padre, no se equivocó. El legado de don Luis permanece vigente en Jaral de Peñas, la ganadería que fundó a mediados de los 70s tras la venta de Mimiahuapan. En la actualidad, su hijo Juan Pedro se empeña a diario en seguir rindiendo homenaje a la figura de un ganadero triunfador y sensible, un hombre emprendedor que puso muy alto el nombre de México en España. Unos pocos años después de que Mimiahuapan pasó a manos de don Alberto, mi padre comenzó con Jaral de Peñas. Jaral de Peñas, la nueva ganadería, el propietario es Juan Pedro, mi hermano, a quien respeto y admiro mucho, y creo, al paso del tiempo también, que los dones se heredan, y que Juan Pedro heredó el don ganadero de don Luis, además de que tuvo la oportunidad de aprenderle mucho, heredó el don, lo ha trabajado, y creo que está y va a lograr muchas metas importantes taurinas también. Sin apartarse de ese camino trazado por su padre y haciendo gala de los valores heredados, el recuerdo de don Luis Barroso Barona permanece indeleble en la memoria de una familia unida por la pasión que genera la crianza del toro bravo. Esa huella que dejó en todos nosotros, en sus hijos y sobrinos como ganaderos y en muchas otras ganaderías, yo creo que fue uno de sus logros más importantes, ¿no? Una mañana de mayo de 2001, don Luis disfrutaba recordando la inolvidable hazaña con la que hizo historia y mirando recortes de periódicos, fotografías y las cabezas de aquellos toros, nos dijo estas palabras de cara al futuro de un legado que hoy, al cabo de tanto tiempo, sigue dando sus frutos. Gracias a Dios de que le hayan permitido lograr esos objetivos. Con la acción no se me quita, con todo lo viejo que ya estoy. Ahora, yo mi ilusión es de que Jaral de Peñas sea una continuidad de Mimiahuapan, y lo va a hacer primero Dios, porque mi hijo, cuando no sea mi hijo, tiene una visión desmedida, tiene un conocimiento extraordinario, es muy sensato, es muy equilibrado, es muy juicioso, y creo que va a ser, creo que es un gran ganadero, y que Dios me bendiga para ver, es lo que le pido a Dios. Y a lo mío lo bailado, ya no me lo quita nadie.